Lo que no dice la lección como una contribución a la misma, uniendo al cielo y la tierra, la preeminencia de Cristo. Lección 8. Elohim Dios empezó el principio al crear los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice esto de Él? Que vive en la eternidad, que es eterno. Al cielo nadie ha subido, solamente el que bajó, el Hijo del Hombre. Es decir, Elohim Hijo vino en carne. ¿Cómo se vino en carne? Naciendo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es decir, con todas las prerrogativas de Elohim Dios. La palabra Dios denota autoexistencia o autosuficiencia y describe a un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir. Además, Dios es totalmente independiente. Dios es absolutamente inmutable en su esencia y atributos. Él no puede aumentar ni disminuir. Él no está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de la autoevolución. Su conocimiento y poder nunca pueden ser mayores o menores. Él nunca puede ser más sabio, ni más santo, ni más justo, ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y siempre debe de ser. Si todo lo que existe ha sido creado, visible e invisible, en algún momento en el infinito Elohim Dios estuvo solo. Si Dios es un ser que existe por sí mismo, por lo cual no necesita de nada ni de nadie para existir, entonces, ¿por qué creó? Si no necesita de nada ni de nadie, ¿qué lo obligó a crear? Hay mucho sobre este grandioso e impresionante, autosostenible ser que nosotros no podemos y puede que nunca lo sepamos, pero Él ha revelado bastante de sí mismo para permitirnos vislumbrar algunas de las magnificencias de su naturaleza y carácter. Una de estas características es que Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esta es una distinción importante cuando se trata de entender su motivación para crear, porque en Dios no hay tal cosa de que se me ocurrió. Dios no es un ser caprichoso, porque si Dios es amor, entonces sus acciones natural o sobrenatural son o es la manifestación de su naturaleza. La naturaleza del amor, una de las cualidades obvias del amor es que el amor tiene que darse y compartirse. Si esto es así, entonces la naturaleza misma de Dios lo compele a dar y compartir su esencia y su gobierno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la iglesia de Jesucristo no hay miembros. Todos son hermanos, que se aman unos a otros, fiel a la orden. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Sirviendo, porque el que sirve vea en la persona a quien servir, y se sirve solo
y únicamente a Dios. Y todos son hijos de un mismo Padre. Por esta iglesia el Padre envió a su Hijo, el cual se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bajo estas características, en Apocalipsis, de todas las iglesias que se mencionan, hay una sola que resalta. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También en el capítulo 5 del mismo libro dice de esta manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No tenemos ningún derecho a ser parcial con el prójimo, siendo que parcialidad es la forma mínima de odiar. Elohim Dios establece en la eternidad, antes de que algo viniese a existir, solo y únicamente es Él, el gasto, para terminar su solo y único plan. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y este gasto es manifestado en los posteros tiempos, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Su solo y único plan conlleva creación, redención y remisión. Dice también Colosenses: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cuando se menciona a Elohim, estamos hablando de Dios, de Jehová, de Adonai. Cuando hablamos del Padre y el Hijo, Jesucristo dice: el Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. O ni el enviado es mayor que el que lo envió. Juan 13, 16. Pero algo que hace resaltar Isaías dice que Jesús, el Cristo, dos en uno, Jesucristo, es Dios. Porque un niño nos es nacido, Jesús, hijo nos es dado, Cristo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con todas las prerrogativas de Elohim, del mismo Dios. El gnosticismo los quiere separar: a Jesús de Cristo, al Padre del Hijo, haciendo énfasis en Jesús. Hasta ya han empezado a enseñar a los niños a orar a Jesús. La reconciliación es el restablecimiento de una relación armoniosa tras una ruptura. Es el logro del acuerdo tras la discordia entre dos partes. La reconciliación cristiana es la obra del Padre a través de su Hijo Jesucristo el Señor, mediante la cual Él, el Padre, restablece una relación favorable entre sus hijos y Él mismo. Al establecer los gastos, el costo, para terminar su solo y único plan en la eternidad, también determina justificación y la reconciliación. 1 Pedro 1, versos 19 y 20. Todo esto en la eternidad, antes de que algo viniese a existir.
Dios no es menos inmutable en el objetivo y propósito de su solo y único plan. Infinito en sabiduría, no puede haber error en su concepción. Infinito en poder, no puede haber fracaso en su realización. Justificación y reconciliación están estrechamente ligados, así como misericordia y la justicia de Dios. Es decir, es necesaria la justificación para la reconciliación. Es como cuando dijo el Señor, la paz os dejo para justificación mediante su sacrificio, mi paz os doy para reconciliación mediante su muerte, y así podré enviar al Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo de que nos gloriemos en Dios en las tribulaciones, que al vivirlas produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero dice también, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Después de esto se menciona el tercer espectáculo. El Señor Jesucristo nos dice qué somos y qué hemos de enfrentar. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cristo les está advirtiendo a sus discípulos dónde empieza todo esto. Y continúa hablando hasta mencionar por qué hacen esto los de su propia iglesia. Y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y sigue más. Dice, continúa hablando hasta mencionar por qué hacen esto los de su propia iglesia. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pablo repite Salmos 44:22 en la carta a los Romanos. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Cuando Pablo habla a los corintios, contrasta su forma de vida de ellos a la vida que es en Dios. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Con todas las culturas que existen,
Los diferentes modos de pensar y de vivir se contraponen a una sola cultura, a la del reino de Dios. Espectáculo a los ángeles, a seres espirituales. Siendo espirituales nosotros mismos. Los espirituales pensamos como Cristo. Esto según 1 Corintios 2:16. Por lo cual vivimos como Cristo. Espectáculo a los hombres. El reino de Dios es un reino de reyes y reinas sirvientes, cuyo fundamento es el servicio a Dios y por ende al prójimo. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.